Entonces, vamos a empezar con esta primera mesa del coloquio, Guerra y Vida Política, el caso de México. Sin tardar, voy a dar la palabra al doctor Javier García-Diego, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Javier García-Diego del Colegio de México. El doctor Javier García-Diego nació en la Ciudad de México. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural, en un corte temporal que abarca de finales del siglo XIX a mediados del XX. Es autor de numerosos artículos y de varios libros, entre los que destacan Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, Alfonso Reyes, Cultura y Política en el México Postrevolucionario y 1913-1914, de Guadalupe a Teoloyucan, perdóname. Actualmente es presidente del Colegio de México, institución de la que es profesor investigador desde 1991. Estimado doctor, muchísimas gracias de estar con nosotros. Gracias. Y entonces le doy la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a los organizadores la invitación y procedo a dar lectura a mi texto porque me asignaron 25 minutos, pero en realidad traigo como 27, entonces me voy a ir a matacaballo. Está titulada La Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, influencias recíprocas. El impacto municionístico. La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial fueron procesos coetáneos. Aunque distantes, su influencia mutua fue decisiva, pues si bien México no fue uno de los países beligerantes, su vecindad con Estados Unidos y el hecho de ser entonces uno de los mayores productores de petróleo del mundo lo hacían un país estratégico. Ya fuera porque Alemania intentó generar conflictos fronterizos entre México y su vecino del norte, o porque su petróleo era imprescindible para el movimiento de las flotas de Estados Unidos e Inglaterra. A su vez, podría decirse que el impacto de la Primera Guerra Mundial en el proceso revolucionario mexicano fue aún mayor, pues modificó el acceso al mercado de las armas y municiones, influyendo en el resultado de la contienda. Los paralelismos, así como las mutuas influencias, se dieron desde un principio. En agosto de 1914, al tiempo que estallaba el conflicto en Europa, en México los ejércitos revolucionarios norteños vencían al antiguo régimen encabezado por Victoriano Huerta. Comprensiblemente, la lucha contra este se había realizado con armamento adquirido en Estados Unidos mediante recursos obtenidos con la incautación de ganado y de algodón de las grandes haciendas del norte del país. Sin embargo, tan pronto dio comienzo la guerra en Europa, toda la producción armera y municionística estadounidense fue destinada a sus países amigos, Inglaterra y Francia. El cambio no hubiera tenido consecuencias en México si se hubiera alcanzado la paz cuando los rebeldes vencieron al gobierno de Huerta. Lo cierto es que poco después inició una nueva etapa de la Revolución Mexicana, la llamada lucha de facciones, es decir, la guerra entre las facciones revolucionarias por imponer su particular proyecto de Estado. Dado que los constitucionalistas, Carranza, Obregón, ocuparon primero la Ciudad de México durante la segunda mitad de 1914, se hicieron de las fábricas de cartuchos y talleres de reparación de armas que Porfirio Díaz había instalado, los que desmontaron y trasladaron a Veracruz, permitiéndoles enfrentar la nueva contienda con algo de armas y parque, aunque no fueran de la mejor calidad. Por su parte, los villistas no tenían otra alternativa que adquirir sus armas y pertrechos del otro lado de la frontera. Para su desgracia, las circunstancias traídas por la guerra europea los obligaron a adquirir armas de contrabando, de mala calidad y hasta usadas, además de costosas. Sus secuelas en el resultado final de la contienda no pueden ser cuestionadas. La influencia de la Primera Guerra Mundial en la lucha de facciones mexicanas no se redujo al asunto del parque y del armamento. También fue decisiva en cuanto al uso de tácticas y estrategias militares novedosas. El planteamiento no pretende ser nuevo, pues ya muchos han dicho que Obregón empezó entonces a utilizar las trincheras con alambradas para frenar a las caballerías enemigas.
Es indudable que en aquella campaña fue vencida la división del norte y triunfó el carrancismo. También es incuestionable que, aunque hubo otros factores, la lejana guerra mundial influyó en el resultado. El triunfo carrancista y la derrota de Villa, claramente sentenciados a mediados de 1914, tuvieron inmediatas repercusiones políticas y diplomáticas. En octubre de ese año fue reconocido el gobierno de Carranza por Washington, por lo que el grupo villista enfrentaría más dificultades para adquirir armamento norteamericano. No en balde Villa culpó a Estados Unidos de su derrota, lo que explica el encono que desde entonces mostró hacia dicho país, su gobierno y sus ciudadanos. Primero fue la matanza de Santa Isabel, luego el ataque a la población fronteriza de Columbus. 2. Las argucias germanas. El problema no se redujo a la contienda entre las dos principales facciones de revolucionarios norteños, ni a la postura que Estados Unidos guardó ante ese conflicto. Desde un principio intervino en el proceso un cuarto elemento, Alemania, que estaba muy interesada en exacerbar los problemas fronterizos, ya fuera mediante el nacionalismo gubernamental de Carranza o a través del nacionalismo popular de Villa. En rigor, Alemania buscó utilizar ambos elementos sucesiva o simultáneamente. Su objetivo era provocar todo tipo de problemas hasta que estallara la guerra entre México y Estados Unidos. Fueron varios sus intentos y estrategias. Para comenzar, es probable que alguna injerencia tuvieran Alemania y algunos agentes carrancistas en el Plan de San Diego, redactado por un puñado de hombres de ascendencia mexicana residentes en Texas, en cuya población de San Diego, Texas, no California, lo firmaron a principios de enero de 1915. Su planteamiento, evidentemente descabellado, no coincidía con sus verdaderos objetivos. Llamaban a un levantamiento generalizado de los mexico-norteamericanos en los estados sureños de Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y California, los que luego de obtener la victoria formarían una república independiente con la posibilidad de unirse posteriormente a México. Aunque en el plan se fijaba, artículo primero, el 20 de febrero como fecha de levantamiento, suscitó poca actividad. No era fácil convencer a los mexico-norteamericanos, algunos de los cuales habitaban en esa próspera parte de Estados Unidos desde hacía más de un siglo, de que arriesgaran sus vidas para integrarse a un país que, al margen del mito del origen étnico común, padecía un crónico atraso y una violencia recurrente, desgraciadamente hecha permanente desde hacía 5 años. Era tal la yanquifobia del plan, proponía en su artículo 7 pasar por las armas a todos los varones angloamericanos mayores de 16 años, que puede suponerse que tenía como objetivo verdadero que los militares de Estados Unidos atendieran más lo que pudiera pasar en Texas a lo que sucedía del otro lado del Océano Atlántico. Otra estratagema alemana para provocar un conflicto entre México y Estados Unidos tuvo que ver con el derrocado Victoriano Huerta. Remontémonos a julio de 1914, cuando éste, vencido en todos los aspectos, abandonó precipitadamente el país días antes de que los revolucionarios ocuparan la capital. Refugiado en Barcelona, en la neutral España, en marzo de 1915 se embarcó de regreso a América, presumiblemente apoyado por los alemanes. El objetivo era organizar un contingente en Estados Unidos y penetrar a México en son de guerra, convencido de que había sido derrocado gracias a la intervención norteamericana, que por un lado le obstaculizó la adquisición de armamento y por el otro se lo hacía accesible a los revolucionarios constitucionalistas. Como sea, Huerta fue aprehendido antes de entrar a México, donde intentaría derrocar a Carranza y establecer un gobierno claramente antinorteamericano. Internado en la prisión de Fort Bliss, acusado de violar las leyes de neutralidad, a los pocos meses falleció por una grave enfermedad hepática, que tratándose de Huerta pues no es sorpresa. Aprehendido y muerto Huerta, Alemania tuvo que diseñar otra estrategia. Un plan más modesto pero de atractivas posibilidades fue el intento de entorpecer el suministro del petróleo mexicano a Estados Unidos e Inglaterra. El objetivo era hacer sabotajes directos
tanto a los pozos como a los oleoductos y depósitos. Sin embargo, todos estos tenían doble protección: la gubernamental, pues la administración de Carranza deseaba mejorar sus ingresos mediante el aumento de impuestos a la exportación del hidrocarburo y de ninguna manera hubiera permitido la destrucción de esa riqueza nacional. La otra fue la defensa propia, la privada, de las compañías petroleras, las que prefirieron pagar el costo de una guardia blanca a padecer males graves e irreparables. Fue así como Manuel Peláez, terrateniente local y contratista de mano de obra para las compañías, organizó un ejército para vender protección en la región petrolera contra la sindicalización y las demandas laborales, contra las pretensiones de supervisión de la explotación petrolera por las autoridades locales carrancistas y, obviamente, contra cualquier intento de destrucción y sabotaje. Una más de las estrategias alemanas para provocar problemas entre México y Estados Unidos tuvo que ver con el ataque villista a la población de Columbus, que provocó la respuesta inmediata del gobierno norteamericano a través de la expedición punitiva. De ninguna manera se pretende decir que el ataque a Columbus en la madrugada del 9 de marzo de 16 fue resultado de una inquina germana. En rigor, como todo hecho histórico, la invasión a Columbus solo puede ser explicada por varios factores, en este caso locales, nacionales e internacionales, pero se sabe que agentes alemanes, y en concreto Felix Sommerfeld, ayudaron a convencer a Villa de llevar a cabo el audaz ataque. Presionado por la clase política norteamericana en su conjunto y acicateado por la opinión pública, Woodrow Wilson no podía dejar impune un ataque extranjero a una población estadounidense. Apelando a un viejo convenio establecido a principios del Porfiriato, el que permitía a los respectivos gobiernos perseguir por cierto tiempo y hasta determinada distancia de la frontera a los malhechores que cometieran tropelías en su territorio y luego se internaran en el del vecino, a mediados de marzo Estados Unidos envió a México una columna de casi 6,000 hombres, encabezada por el general John Pershing, para que realizara acciones punitivas en contra de Villa. La fuerza invasora permaneció en el norte de México casi un año, durante el cual no pudo ni capturar a Villa ni destruir su contingente. De cualquier forma, aunque la invasión se prolongó más tiempo del previsto por Wilson y hayan habido varios conflictos con las fuerzas gubernamentales mexicanas, lo cierto es que no se cumplió el deseo alemán. En efecto, pronto hubo negociaciones diplomáticas entre ambos países y se firmó un protocolo entre el secretario de Guerra mexicano Álvaro Obregón y el jefe de Estado Mayor del Ejército norteamericano. Si bien este documento no estipulaba fecha de salida, sí se acordó que las operaciones de las fuerzas punitivas se limitarían, por partida doble, a perseguir a Villa y hacerlo solo en la franja superior de Chihuahua. El dilema para Woodrow Wilson era grave: permanecer en México, lo que podría provocar un conflicto mayor con Carranza y ya no con Villa, o retirarse con una doble derrota a cuestas, diplomática y militar. La decisión, sin embargo, se le impuso desde Europa. Ante las crecientes dificultades con Alemania, Wilson decidió retirar a la expedición punitiva, esto sería en febrero de 1917, para tenerla cuartelada en Estados Unidos ante la expectativa de que pronto se agravarían los problemas del otro lado del mar. 3. El telegrama Zimmermann. Hasta principios de 1917, los intentos alemanes por provocar un conflicto entre México y Estados Unidos habían utilizado a rebeldes mexicanos, Huerta, primero, Villa. Asimismo, habían sido diseñados y puestos en práctica por funcionarios diplomáticos y militares de segunda importancia. De hecho, en la legación alemana, que no embajada, no había personajes de alto rango. La situación cambió a partir de que Alemania decidió, en enero de 1917, iniciar la guerra submarina ilimitada, lo que la llevaría a atacar cualquier embarcación que se acercara a un puerto inglés o francés, sin importar que fuera propiedad de un país neutral. Obviamente, el mensaje iba dirigido contra Estados Unidos, cuyos barcos eran los que más productos y elementos llevaban a Francia e Inglaterra. El dilema era grave.
Alemania no deseaba que siguieran llegándole suministros a sus enemigos, pero querían evitar todo conflicto con el país norteamericano. Con esta doble perspectiva, el propio canciller Arthur Zimmermann diseñó una estrategia para provocar la guerra entre México y Estados Unidos. Además, en esta ocasión ya no se buscaría la colaboración de un jefe rebelde, sino la del propio presidente Carranza. El plan consistía en ofrecer ayuda militar a México para que intentara recuperar los territorios perdidos a mediados del siglo XIX. El asunto del telegrama Zimmermann puede ser visto como parte de la historia diplomática de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Mexicana, o como una fallida aventura de espionaje que terminó provocando lo que pretendía evitar. Para comenzar, en lugar de entregar personal y físicamente el ofrecimiento, este fue enviado por telégrafo al representante alemán en México, Heinrich von Eckart. Para su desgracia, el telegrama fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos y entregado inmediatamente, eran los últimos días de febrero de 17, al propio ministro de Asuntos Extranjeros y al embajador norteamericano en Inglaterra, Walter Page, quien con la misma prontitud lo reenvió a Washington. Woodrow Wilson decidió aprovechar la propuesta germana a México como un argumento suficiente para declarar la guerra a Alemania. Aunque varios políticos norteamericanos aislacionistas llegaron a asegurar que era falso el supuesto plan de Zimmermann, el segundo error de este fue reconocer públicamente su autenticidad. El efecto fue inmediato. La opinión pública estadounidense, prácticamente en forma unánime, respaldó a Wilson en su declaratoria de guerra, al grado de que los políticos oposicionistas a esta medida tuvieron que deponer su actitud pacifista. La estrategia alemana sufrió otro revés cuando México decidió no lanzarse en tan irracional aventura, por más que la opinión pública mexicana pasara por un periodo de clara yanquifobia, dado que la expedición punitiva acababa de retirarse del norte de México, después de 11 largos meses de unas injustificables e inútiles operaciones militares contra Villa. La razón básica para rechazar el ofrecimiento germano era que Carranza sabía que la ayuda militar no estaba en posibilidad de atravesar el Atlántico y ser desembarcada en las costas del Golfo de México. Comprensiblemente, el telegrama le provocó a Carranza inmediatos problemas diplomáticos con Estados Unidos. En síntesis, el embajador norteamericano en México, Henry Fletcher, le solicitó al canciller Cándido Aguilar que rechazara públicamente, subrayo el públicamente, el ofrecimiento alemán, a lo que el secretario carrancista se negó, alegando que no había recibido el susodicho telegrama. Poco después, al presentar sus cartas credenciales al presidente Carranza, Fletcher aprovechó la oportunidad para solicitarle que rompiera relaciones diplomáticas con Alemania y que apoyara abiertamente a Estados Unidos en el conflicto europeo. Venustiano contestó que no podía romper con Alemania, pues no tenía motivos para ello, postura que fue vista en Estados Unidos como progermánica. Más aún, en lugar de pronunciarse en favor de Estados Unidos, el Gobierno de México propuso a los países neutrales, en especial a los de América Latina, que suspendieran todo comercio con los países beligerantes. Dado que el intercambio latinoamericano era mucho mayor con Estados Unidos e Inglaterra que con Alemania, inmediatamente se dijo que la propuesta mexicana, aparentemente neutral y pacifista, era claramente benéfica para Alemania. Para comenzar, era una clara amenaza a Inglaterra y Francia, extensible pronto a los Estados Unidos, de que no tendrían acceso al petróleo mexicano. Contra lo que había planeado su autor, el telegrama Zimmermann no causó mayores problemas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. En cambio, en palabras de su máxima estudiosa, o sea, Bárbara Tuchman, fue el puntapié que lanzó a Estados Unidos a la guerra en abril de 1917. Buscaba provocar un conflicto entre Estados Unidos y México, pero terminó generándolo entre Estados Unidos y Alemania, precisamente lo que quería evitar Zimmermann. De ser cierto que este malhadado plan fue el culpable de orillar a Estados Unidos a dar el paso para involucrarse directamente en la guerra, podría decirse entonces que México fue parte fundamental
del proceso que alteró el curso de la historia. Reitero, el gran papel de México en la Primera Guerra Mundial, en tanto vecino de Estados Unidos, no puede ser minimizado. 4. La neutralidad mexicana. El ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial como país beligerante en abril de 17 impactó inmediatamente su relación bilateral con México, así como la política interna de éste. Ciertos sectores políticos mexicanos adujeron que era conveniente apoyar a Estados Unidos, pues recompensarían tal respaldo vendiéndonos armas y pertrechos, elementos que servirían para contrarrestar las varias rebeliones internas que se padecían. Sobre todo, dicho alineamiento redundaría en el crecimiento económico mexicano. Sin embargo, para Carranza, la política exterior era inseparable de la interior y sabía que resultaba impensable apoyar al país que apenas unas semanas antes había retirado su expedición punitiva. En efecto, don Venustiano sabía que la oposición de buena parte de su gobierno y su ejército hubiera sido absoluta, lo mismo que de la opinión pública. Así, ante la presión norteamericana para que México abandonara su neutralidad ante el conflicto europeo, Carranza reiteró dicha postura. Es evidente que el gobierno de Washington estaba convencido, y en ello se equivocaba tajantemente, de que el apoyo oficial del gobierno mexicano le garantizaría una frontera segura. Al contrario, don Venustiano sabía que ello seguramente provocaría, de reconocer o de apoyar a Estados Unidos, provocaría una nueva expresión violenta del recuperado villismo, cuyo nacionalismo popular se vería exacerbado con tal decisión. Fiel a su costumbre, el gobierno norteamericano presionó abiertamente al de México. De no abandonar su neutralidad, se impediría la venta de armas y se dificultaría la exportación de alimentos, factores que habían propiciado la proliferación de grupos rebeldes y bandidiles por aquellos años de 17 y 18. De hecho, Washington insinuó a Carranza que una postura pro-norteamericana podría granjearle apoyos económicos a su gobierno. No importó. Don Venustiano prefirió seguir buscando una política de equilibrios internos y externos. Por un lado, rechazó el plan de Zimmerman, pero no rompió con Alemania. Por el otro, ante la opinión pública mexicana, buscó mostrarse como un gobernante cabalmente nacionalista y soberano, pero sin romper relaciones tampoco con Estados Unidos. ¿Acaso el mejor ejemplo de su actuación bajo el criterio de una política doble y de estricta neutralidad fuera su manejo de la prensa nacional por aquellos días? Carranza hizo ostensible su apoyo al periódico El Universal de Félix Pallavicini, un político de su círculo íntimo y abiertamente antigermano, pero también era obvio su respaldo a El Demócrata de Rafael Martínez, claramente antiestadounidense. Los embajadores de ambos países apoyaron al periódico amigo y se quejaron de la prensa enemiga, pero sabían que su reclamo no podía crecer, pues el gobierno de don Venustiano, alentaba la doble postura. Obviamente, estos esmerados balances dejaron de ser útiles a partir de finales de 18, cuando Alemania fue vencida. La posición del sector intelectual es mucho más difícil de precisar que la actitud de los periódicos. Explicable por su juvenil yanquifobia, los estudiantes universitarios respaldaron a mediados de 1917 la estricta neutralidad carrancista. Previsiblemente, su conducta les valió el mote de germanófilos que les lanzó Pallavicini. Meses después, un nuevo liderazgo estudiantil se negó a discutir siquiera el tema de la guerra europea, lo que les valió ahora ser considerados como aliadófilos. De ninguna manera puede hablarse de posiciones generales, pues la masa estudiantil estaba muy escindida y la polémica entre aliadófilos y germanófilos fue enconada. En el sector magisterial la situación fue más clara, pues los profesores no identificaban la aliadofilia con Estados Unidos, sino con Francia, país con el que culturalmente se identificaban desde el positivismo de Comte hasta las nuevas corrientes espiritualistas de Henri Bergson. Sus preferencias eran claras. ¿Acaso Antonio Caso sea el mejor ejemplo, pero no el único? Alejandro Quijano, director de la Escuela de Jurisprudencia, era un abierto admirador de Woodrow Wilson.
En síntesis, los profesores universitarios no coincidieron con la política neutralista de Carranza. Más aún, la Universidad Nacional fue acusada de suspender los cursos de alemán, siendo que era una institución estatal aún no autónoma. Obviamente, la postura ante la Primera Guerra Mundial de los intelectuales mexicanos interesó a las principales potencias europeas. Por ejemplo, para mejorar sus relaciones con dichos intelectuales, la Cancillería francesa concedió las palmas académicas a Enrique González Martínez, Jesús Zurbueta y Antonio Caso. En cambio, la falta de presencia alemana en el ámbito universitario mexicano era notable. Para remediar tal ausencia, el germano-mexicano Arnold Krumheller propuso que se tradujeran y editaran algunos libros de texto alemanes y que se llevara a cabo una intensa labor de intercambio estudiantil y magisterial entre ambos países. Para su desgracia, su propuesta fue tardía, pues la hizo pocos meses antes de que Alemania fuera vencida. 5. Efectos económicos inmediatos y consecuencias sociopolíticas de largo plazo. Antes de analizar el impacto en México de la situación posbélica, es preciso repasar las repercusiones que en la economía mexicana tuvo la Primera Guerra Mundial, aunque no resulta fácil desasociar los efectos que en ella tuvo paralelamente la violencia revolucionaria local. Podría pensarse que la economía mexicana se diferenció de la del resto de los países latinoamericanos por la destrucción revolucionaria, que sin duda trajo efectos negativos generalizados. Sin embargo, había otro elemento distintivo igualmente importante, pero de efectos positivos. A diferencia de México, los países sudamericanos, pienses en Argentina, Bolivia o Chile, tenían un comercio más intenso con Europa que con Estados Unidos. Por lo mismo, dado que éste decidió participar como país beligerante a partir de abril de 17, el sector externo de la economía mexicana no se vio tan afectado desde agosto de 1914 como sucedió en Sudamérica. De cualquier modo, a finales de 14 comenzó una etapa muy cruenta de la Revolución Mexicana, la ya mencionada Guerra de Facciones, que se prolongó hasta 1916. Para colmo, ese año se padeció la expedición punitiva, lo que explica los problemas comerciales que tuvo México con quien era su mejor socio, Estados Unidos. En síntesis, para explicar el comportamiento del comercio exterior mexicano, debe considerarse que se padeció una auténtica economía de guerra, con un notable aumento de las importaciones de alimentos, armas y pertrechos, las que se adquirieron a través de enormes exportaciones de ganado, algodón, guayule y enequén. En tanto economía de guerra, debe atenderse la regionalización del conflicto, pues hubo extensas zonas del país, sobre todo en la zona costera del Golfo, el sur y el sureste, considerablemente ajenas a la violencia, lo que explica que las exportaciones de cultivos como el café y la vainilla, lo mismo que el caucho, hayan mantenido sus niveles previos e incluso hayan experimentado algún crecimiento. Asimismo, en tanto economía de guerra, resulta explicable la notoria baja en las importaciones de insumos para la producción agrícola e industrial, ya fueran semillas o maquinaria y herramientas. Por otra parte, aumentaron las exportaciones mexicanas de zinc y plomo, imprescindibles para la industria bélica de Estados Unidos. Sin embargo, si bien el comportamiento de nuestro comercio exterior no fue especialmente deficiente si se toman en consideración los graves contextos bélicos, lo cierto es que la Primera Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la posterior evolución de México, pues a partir de entonces se vivió un creciente bilateralismo con Estados Unidos, único ganador como potencia económica de aquel conflicto. Y yo creo que esta es la idea que yo quisiera subrayar. La Primera Guerra Mundial, no importa si eran países ganadores o perdedores, dejó muy lastimada a Europa y permitió a Estados Unidos surgir como gran potencia mundial y a México concentrarse en unas relaciones bilaterales prácticamente hegemónicas a partir de 1920. Creo que este es el punto fundamental de las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en México. Además de impactos políticos, militares y económicos, la Primera Guerra Mundial también tuvo en México secuelas sociales y por ende demográficas. Me refiero obviamente a la llamada influencia española, surgida en los campamentos militares en las postrimerías de la guerra
y responsable, según los estudiosos, de la muerte de entre 300,000 y medio millón de mexicanos. Las cifras varían en esos dos rangos. Aunque la cifra puede parecer exagerada, no puede negarse que la movilidad de los ejércitos, la incapacidad hospitalaria, la enorme mortandad y las hambrunas fueron responsables del desarrollo de varias epidemias de tifo y viruela durante el decenio revolucionario, pero sin duda la más dañina fue la que nos impactó al término de la Guerra Europea. Todo parece indicar que la influenza llegó a México en octubre de 18, traída a América por los soldados norteamericanos procedentes del frente europeo. Primero golpeó los estados norteños que tenían frontera con Texas, pero en un par de semanas la epidemia había llegado al centro del país. Su impacto fue notable en los campamentos militares, tanto en los de las tropas gubernamentales como en los de las fuerzas rebeldes. Recuerdo aquí un encabezado del Excelsior que decía: la influenza pacifica Morelos. Su impacto en los sectores económicos y en los diversos ámbitos sociales no puede ser soslayado. Se suspendieron temporalmente las labores en numerosas minas y haciendas y se paralizó el tránsito en algunos tramos ferrocarrileros. Por otro lado, por una semana se cerraron templos, teatros y cines. No cabe duda, fue una epidemia de gran letalidad que rebasó por mucho los servicios médicos, farmacéuticos y funerarios del país. Formulemos una obvia pregunta sobre sus secuelas de largo plazo. ¿Cuál sería la actual densidad demográfica del país si no hubiera habido influencia española? Concluyo, las secuelas mayores. Si bien en el ámbito diplomático el declive europeo fue para México el gran resultado de la Primera Guerra Mundial, pues se agudizó la bilateralidad de sus relaciones internacionales, ¿cuál fue su mayor impacto en el ámbito interno? Es evidente, si bien Carranza nunca firmó acuerdo alguno con Alemania, su conducta fue percibida en Estados Unidos como considerablemente germanófila y en Inglaterra y Francia como abiertamente favorable a Alemania. Dado que ninguno de estos dos países europeos tenía grandes intereses en México, decidieron no reconocer diplomáticamente al gobierno de Carranza. En cambio, eran tantos los intereses norteamericanos y tantas sus hondas desavenencias con Villa, que Estados Unidos se vio obligado a reconocer a Carranza. Con todo, hubo políticos norteamericanos que al término de la guerra presionaron fuertemente para que Estados Unidos ejerciera algunas represalias contra México. Sin duda alguna, quien hizo los mayores reclamos fue el senador republicano por Nuevo México, Albert Fall, pues entre 1919 y 20 impulsó unos muy mediáticos hearings en el Senado, entrevistando a más de 100 norteamericanos con intereses en México para que relataran con detalle los outrages sufridos por ellos a causa de la Revolución Mexicana. Su objetivo era dejar a Woodrow Wilson sin otra alternativa que romper relaciones diplomáticas con Carranza. Como respuesta a dichas presiones, en Washington se tomaron dos decisiones muy importantes. La primera, no castigar a Carranza, pues generaría una dura resistencia del ejército mexicano y tal vez hubiera dado lugar a una nueva alianza, es dudoso, pero en fin, entre carrancistas y villistas, como había pasado en 1913 y 14 en la lucha contra Huerta, considerando la fuerte yanquifobia de ambos contingentes. La segunda decisión estaba vinculada al futuro inmediato de México. Dado que a mediados de 1920 habría elecciones presidenciales, Woodrow Wilson prefirió esperar y operar discretamente en la contienda comicial para que el sucesor de Carranza fuera un político revolucionario legitimado que garantizara la estabilidad del país, pero que también asegurara una mejor relación entre México y Estados Unidos. Su opción fue el grupo encabezado por Álvaro Obregón, obviamente por encima del candidato de Carranza, Ignacio Bonillas, quien era el embajador mexicano en Washington y al que se identificaba plenamente con la política exterior de don Venustiano. Recapitulemos. Si el proyecto de Zimmermann pudo ser la causa inmediata del ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, determinando así toda la historia mundial posterior, la conducta de Carranza frente a Alemania y Estados Unidos explica al menos en parte su derrota de 1920 y la llegada al poder de la facción sonorense, lo que determinó la historia de México al menos hasta mediados del siglo XX.
Sí, no puede negarse, aunque distantes, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial fueron procesos que se influyeron mutuamente. Yo sé que el hubiera no se conjuga, pero a ver, permítanme concluir con esto. De no haber habido Primera Guerra Mundial, ¿acaso Villa no hubiera sido vencido en 1915? De no haber habido telegrama Zimmerman, tal vez Estados Unidos no hubiera participado en la contienda. De no haber habido influencia española, hoy habría 3 millones más de mexicanos. Gracias. Sí, un poquito.